Juan capítulo 8 versículos 31 al 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero en el verso 32 está lo que yo quiero que usted entienda. Y es cuando el Señor Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando usted tenga oportunidad, lea ese capítulo 8 de Juan, y estas palabras el Señor se las está hablando al pueblo judío. Ahí dice, por eso le cité también el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, porque aquellos que le seguían eran solamente israelitas, eran solamente judíos, como nosotros le conocemos al pueblo de Israel comúnmente. Así es que el Señor habla con los judíos y les habla de un futuro muy cercano, un futuro que ya estaba ahí, desde el momento que Él estaba hablando con ellos al momento que Él muriera en la cruz. Y les dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos estaban a punto de conocer la verdad, una cosa, que los haría libres, la otra cosa, una verdad para dar libertad. Ahora, los judíos, como no tenían la revelación espiritual, le contestaron inmediatamente a estas palabras. Cuando usted tenga tiempo, lea el resto de ese capítulo. Le dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? Entonces aquí es donde entra ya la mentalidad humana, viendo las cosas humanamente hablando nada más, sin tener la revelación divina. Los judíos, juntamente con los discípulos del Señor, esperaban que si el Señor Jesús era realmente el Mesías de Israel prometido para libertarlos, que viniera, que mostrara su poderío, sus tácticas de guerra y toda la cosa, y que triunfara sobre Roma y que los libertara de los romanos. Pero el Señor Jesús viene y Él mismo se entrega como reo de condenación del Imperio Romano. Influenciados por los judíos, lo llevan a que muera en la cruz. Y al final, el Señor les dice a sus discípulos que va a morir, ¿verdad? Entonces ellos se hacen la pregunta, los discípulos mismos del Señor. Por eso Pedro le dijo: Señor, no vayas a la cruz, ¿verdad? Y se recuerda usted ahí en Mateo 16 que el Señor le contesta a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Fíjese bien cómo el Señor no estaba mirando a Pedro, estaba mirando al mismo Satanás, influenciando a Pedro por medio de la naturaleza pecaminosa o carnal, por donde Satanás tiene acceso para manejar al hombre. El Señor le dijo a Pedro, hablando con Pedro frente a frente, cara a cara, le dice: me eres estorbo. Como su mismo discípulo, no era el discípulo nada más. Como le digo, el hombre no se mueve por sí mismo. Era Satanás moviendo a Pedro y diciéndole: no vayas a la cruz. Si el Señor Jesús no iba a la cruz, la humanidad quedaríamos perdidos. No habría salvación para nadie. Por eso en ese momento el Señor trata de despertar a Pedro allá en lo profundo de su espíritu y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Y luego ahí le dice: porque no miras las cosas de Dios, sino las de los hombres. En otras palabras, estás mirando, pero no estás mirando con los binoculares. ¿Sabe cuáles son los binoculares? Esos espejuelos o esos lentes que se pone uno aquí para mirar a una distancia larga. Esos son los binoculares.
Esos binoculares usted tiene que ajustarlos a manera de enfocarse en alguna cosa en especial. Y el Señor le dice a Pedro, tú estás usando los binoculares de Satanás, no estás usando los binoculares del Espíritu, no te estás enfocando en las cosas en que debes enfocarte. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que si Satanás pudo usar a uno de los discípulos que eran de los principales discípulos del Señor, en cualquier momento, si nosotros nos descuidamos o si nosotros no conocemos estas verdades profundas de la palabra de Dios, nosotros podemos ser seducidos por Satanás y caer en cualquier engaño del diablo. Por eso yo les digo, hermanos, hay tantos hermanos y hermanas que no son enseñados en estas verdades y andan por ahí alardeando de que son grandes personajes y andan por ahí presumiendo. Tengamos mucho cuidado, porque si no sabemos nosotros estas cosas, si no tenemos la revelación de estas verdades, somos presa fácil del enemigo. Entonces volvemos al punto. El Señor les dice a los judíos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es el tema principal. Antes de empezar a leer el verso 31, en mi Biblia, la Biblia Reina Valera, tiene un letrero con letras negras ahí arriba, usted lo puede ver en su Biblia, y dice, la verdad os hará libres. Entonces, piensen dos cosas, la verdad y la libertad espiritual. El Señor no venía a libertar al pueblo israelita de la tiranía de Roma. El Señor venía a libertar a la humanidad del pecado y del gobierno y el control de Satanás. Por eso, aquí es donde yo le digo, a mí me encanta cuando yo doy algún mensaje, porque en estos momentos que estamos con el mensaje, vienen esas escrituras para ubicarse, para acomodarse en nuestro tema. Le decía que el Señor, ¿verdad?, les dijo que iban a conocer la verdad y la verdad les iba a hacer libres. No les iba a hacer libres de la tiranía humana, sino de la tiranía espiritual, del gobierno de Satanás. Y si nosotros vamos a Hebreos capítulo 2 y versículo 14, ahí podemos encontrar algo muy maravilloso, porque ahí dice la palabra de Dios, el escritor de la carta a los Hebreos dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando tengamos oportunidad, vamos a hablar acerca de quién es Jesús en cuanto a lo espiritual. Pero aquí la palabra de Dios nos habla de Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, que tomó parte, vino a esta tierra y participó como un humano más en la persona de Cristo Jesús. Mire lo que dice ahí. Esto es Hebreos capítulo 2, versículo 14. Porque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahí está hablando de que la creación de Dios, que somos nosotros, porque está dirigiéndose al hombre, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, por cuanto usted y yo, hombres y mujeres, la humanidad, participó de carne y sangre, estamos aquí en un cuerpo humano, dice, él también participó de lo mismo. Y ahí está refiriéndose no directamente a Cristo, sino a Dios, porque Dios se manifestó humanamente en Cristo Jesús. Y dice,
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, oiga esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí es donde nosotros podemos ver cómo es que Dios destruye el imperio de Satanás. ¿Cómo es que Dios derrota a Satanás? Viniendo en la persona de Cristo Jesús. En esa manifestación, aún humana pero perfecta, ahí derrota a Satanás por medio de su muerte. Entonces, ¿por qué el Señor viene a los judíos primeramente? Porque así estaba la profecía, que él tenía que nacer en Israel. ¿Cómo es que viene al pueblo israelita y les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Ellos pensaron que les estaba hablando de una libertad humana, pero el Señor les estaba hablando de la libertad espiritual. Ahora, ahí es donde nos enfocamos en el tema que tenemos en esta hora. Y el tema, recuerde, le he titulado La liberación de mi espíritu para servir a Dios. El hecho de ser cristianos no es que alguien por ahí nos interceptó y nos habló del evangelio y ya nos hicimos cristianos. No, hermanos, eso no es todo. Esto va más allá. Esto tiene una profundidad gloriosa porque esto viene de parte de Dios. Fíjese bien, el Señor Jesús le habla a los judíos. El Señor Jesús les habla a los judíos y les dice: conocerán la verdad. Por un lado, la verdad la van a conocer y la verdad les hará libres. La verdad y la libertad espiritual. Ahora, nosotros, desde lo más profundo de nuestro ser, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, nuestro ser espiritual, nuestro espíritu, para que me entienda mejor, ese espíritu que tenemos nosotros, ese espíritu humano, es el soplo de Dios. ¿Se recuerda usted que la palabra de Dios allá en Génesis al principio dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra? Y ya estando la forma del hombre, el hombre no se podía mover. Era solamente un montón de arcilla, un montón de tierra y la forma del hombre. Nada podía hacer. Pero dice la Biblia: y sopló Dios en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces nosotros, para poder tener el ser que tenemos, tuvimos que recibir el soplo de Dios, Espíritu de Dios. Por eso el ser humano se puede comunicar con Dios por su espíritu. Los animales no pueden comunicarse con Dios, ellos solamente se mueven por instinto. Dios los mueve, pero por instinto. El hombre, desde un principio, originalmente, debería de ser movido de su espíritu, y Dios mismo moviendo al hombre de su espíritu. Pero como nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, le dieron entrada a la maldad de Satanás, a la maldad del pecado, y esa maldad vino a quedar sobre nuestro espíritu, y nuestro espíritu quedó débil, vamos a decir así, quedó como sepultado. Hay muchos predicadores que dicen que el espíritu murió. ¿Cómo vamos a decir que el espíritu murió? El espíritu no puede morir. Que el espíritu haya quedado sepultado, que haya quedado bajo toda esa influencia de maldad que tomó nuestra mente para poder actuar. Porque aquí hay algo muy tremendo. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, solamente teníamos la influencia de maldad moviéndose a través de nosotros. Hay unos pequeños destellos de bondad que a veces se ven cuando hacemos alguna obra de caridad a alguien. Un día les voy a hablar acerca de eso. Esa es otra cosa muy diferente a lo que es la obra del Espíritu.
Pero el hombre, desde que Adán y Eva pecaron, se vino esa corriente de maldad e invadió a los hombres y tomó el control de la mente, de las emociones, de los sentimientos del hombre. Esa es el alma. El alma fue poseída por toda esa influencia de maldad, de manera que esa corriente fue tan fuerte que nuestro espíritu quedó, vamos a decir, débil, ¿verdad? O sea, no tenía esa fuerza para poder salir y obrar por dirección divina. Aquí es donde entra el asunto de la muerte de Cristo, porque como leímos en Hebreos 2:14, la muerte de Cristo destruye las obras de Satanás. De manera que cuando Cristo muere, Cristo dijo en la cruz, consumado es, pero con un grito, con un potente grito, dijo, consumado es. ¿Qué estaba diciendo ahí? Hice yo el trabajo que tenía que hacer. Liberté a los cautivos. Hice lo que tenía que hacer. El hombre puede salir libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque murió y destruyó por su muerte la obra de Satanás y venció a Satanás. Entonces por eso el Señor les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Acuérdese que ahí el Señor todavía no moría. Por eso les estaba hablando de un futuro, pero un futuro de unos cuantos días nada más. Por eso les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Acuérdese de esto. Iba a ser libre nuestro espíritu. Iba a inyectarnos vida eterna. Dios Espíritu se iba a conectar con nosotros y nos iba a dar la vida en abundancia, como dijo el Señor. Esto es algo glorioso. Acuérdese, el Señor dijo en Juan capítulo 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y en este momento yo le aseguro que hay miles y miles de hermanos que me están escuchando que habían oído acerca de este versículo, ¿verdad? Cuando el Señor dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida eterna. Muchos han leído esa escritura y muchísimos, miles de hermanos y hermanas no sabían el significado. Pues el Señor cuando dice, yo he venido para darles vida, yo he venido para morir en la cruz, al morir en la cruz, hago a un lado el pecado de ustedes y luego Dios Espíritu hace entrada al espíritu de ustedes y el espíritu de ustedes que estaba oprimido, que estaba débil, recibe la fortaleza del mismo Dios que ahora mora en él y entonces todas las demás cosas que teníamos encima de nuestro espíritu desaparecen, caen, son echadas fuera y el espíritu resplandece como una planta llena de flores preciosas, los frutos del espíritu. Esto es glorioso. Entonces cuando el Señor Jesús dice ahí en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice, me van a conocer a mí, al conocerme a mí, al tener la revelación de quién soy, entonces ustedes van a tener la libertad de su espíritu. Por si no se puede usted conectar en estos momentos, ahí en Juan 14:6, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si el Señor les había dicho en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, entonces les estaba diciendo ahí en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y me conocerán a mí a profundidad, sabrán ustedes quién soy yo, a qué vengo, cuál es mi misión, cuál es el secreto que se va a revelar a ustedes de mi venida
y entonces serán libres. Ahí es donde ya el Señor les está mostrando a los hombres cuál es su misión. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan 14:6, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos esa revelación de Cristo en nosotros, entonces la vida eterna fluye. Y como le digo, somos libres. ¿Pero somos libres de qué? Todavía muchos hermanos y hermanas, como le digo, están en el camino de Dios. Gloria a Dios por ello. Tienen tantos años en el camino del Señor. Gloria a Dios por ello. Pero muchos hermanos escuchan estas escrituras y no saben, todavía no tienen la revelación de lo que es espiritual y lo que Dios quiere que sepamos. Estamos hablando de la liberación de nuestro espíritu. Una vez más, le digo, una gran mayoría de cristianos están viviendo una vida ciertamente porque creyeron en Cristo, pero le hablaron del Cristo de la historia, del Cristo que murió, del Cristo que resucitó, por la fe, o sea, lo entendieron, lo recibieron y tuvieron un cambio. Pero eso va más allá todavía, más allá. Y le voy a dar un ejemplo. Estas escrituras que yo le cito, como esta que le voy a mostrar, son escrituras que vienen en el momento que estoy con el tema y son las revelaciones del Señor que se acomodan para el tema que estamos dando. Le voy a invitar a que momentáneamente veamos lo que dice Hechos capítulo 8. Y mire qué dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 8. Dice así en el verso 4. Verá cómo esta escritura se conecta perfectamente en el tema que estamos teniendo en este momento. Dice ahí: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Si usted lee un poquito más desde el verso 1 en el capítulo 8 de los Hechos, hay una persecución en Jerusalén en contra de los cristianos, salvo los apóstoles. Es decir, a los apóstoles, a los 12 apóstoles, no los molestan, y la persecución viene contra todos los demás, todos los que no son los 12 apóstoles. Y salen huyendo, pero en eso que salen huyendo, el diácono Felipe, el Señor lo hace entrar por Samaria, y el Espíritu hace que se detenga y predique en Samaria el Evangelio. Y la gente de Samaria recibe el Evangelio que muchos cristianos tienen en este momento. Un Evangelio de conocimiento, un Evangelio que les habla de la historia por el pecado, porque Adán y Eva pecaron. Les habla de la historia porque viene Cristo y muere, ¿verdad? O sea, les presentan a Cristo en su etapa desde su nacimiento, su muerte, y lo reciben, creen y se sienten diferente. Hay un cambio, pero hay algo más todavía, y ese algo más es lo que les falta a una gran cantidad de cristianos, incluyendo a muchos predicadores. Fíjese bien, porque hay miles y miles de predicadores que no tienen la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y aunque a mí me digan que eso ya no es para nosotros y que eso es una fantasía, que eso es algo fuera de orden, déjenme decirles, la Biblia dice lo contrario. Mire lo que dice aquí. Hay un encabezado en mi Biblia que dice: predicación del Evangelio en Samaria. Se predica el Evangelio en Samaria. Y dice así el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Verso 5, de ahí comienza esto muy importante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fíjese bien, les predicaba a Cristo.
Predicarles a Cristo es predicarles que Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Hasta ahí Cristo murió y resucitó. La gente lo creía, se sentía divinamente feliz. Pero ahí estamos hablando de la muerte de Cristo con el derrumbamiento de lo que era el imperio de Satanás. Pero hace falta la entrada del Espíritu Santo a la vivificación o el fortalecimiento del Espíritu Santo. Mire lo que dice. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero yo quiero que vea lo que dice el verso 12 para ahorrarnos un poquito de tiempo. Verso 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí vemos nosotros cómo se predicó el evangelio. La gente creía que Cristo murió y resucitó, y la gente se sentía transformada. Hasta la gente se bautizaba, ya estaban bautizados aquí. Entonces dice así, dice el verso 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vea usted cómo los apóstoles, los 12 apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, juzgan importante que no solamente se crea en Cristo que murió y resucitó, sino que tengan la experiencia del Espíritu Santo. Porque creer en Cristo que murió y resucitó nos hace libres, que es lo que dijo Cristo, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, romperá las cadenas. Pero hace falta esa fuerza del Espíritu Santo en nuestro espíritu, para que comience, hermanos, nuestro espíritu a tomar control de parte del Espíritu de Dios, o influenciado por el Espíritu de Dios, de todas las cosas que nuestra alma perversa había estado practicando. De manera que lo que hace la diferencia no es una religión. Lo que hace la diferencia es que Cristo muere, y con eso nos da la libertad, ¿verdad? Pero ya libres, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos la influencia del Espíritu Santo, porque se removió el pecado por creer en Cristo. Entonces ya el Espíritu Santo toma lugar en nosotros, para de ahí tomar lugar en nuestro espíritu, para llevarlo no solamente, o más bien, no para llevarlo a la libertad. Ya la libertad se recibió por haber creído que Cristo murió y resucitó. Ahora nos va a llevar a un crecimiento espiritual, nos va a llevar a hacer obras. Esto es lo que se conoce como el fruto del Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso, pero acuérdese, todo tiene que comenzar en nuestro espíritu. Y yo le aseguro que hay una gran mayoría de cristianos en estos días, incluyendo líderes, incluyendo pastores, incluyendo evangelistas, y déjenme decirle, incluyendo a muchos de esos apóstoles y profetas que se andan moviendo por ahí en estos días. Muchos de esos apóstoles y profetas no saben esto a profundidad. Ojalá que me vaya entendiendo. Volviendo al punto, Cristo dijo:
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la libertad. Pero, como le digo, nosotros tenemos que ser libres desde nuestro espíritu, porque sobre nuestro espíritu estaba esa alma perversa con todas las cosas que estaba haciendo en contra de la voluntad de Dios, de manera que el espíritu estaba muy débil. Y el verdadero cristianismo no es un cristianismo que entra por el oído y que se mueve en el entendimiento y nos convence y que ya somos cristianos. No, hermanos, perdónenme. El verdadero cristianismo comienza en el espíritu del hombre. Vamos a recordar, ya les he comentado acerca de esto, pero lo vamos a recordar rápidamente, lo que dice en el capítulo 8 de los Romanos 8 y versículos 15 y 16. Fíjese bien, aquí ya nos habla de lo que sucede después de creer en Cristo. Una vez más, recuerde esto. Somos libertados. Cristo dijo, conoceréis la verdad. Cristo es la verdad. Lo conocemos a Él, es decir, conocemos su muerte y resurrección y somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero después de conocer la verdad y ser libres, mire lo que sucede. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el verso 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, la liberación viene desde nuestro espíritu, que está incapacitado. Cuando nosotros no hemos creído en Cristo, nuestro espíritu no es capaz de hacer nada, porque vamos a decir que lo abrumó, lo sepultó, el alma perversa con todas sus degeneraciones, lo incapacitó, lo inhabilitó. El espíritu está débil. ¿Por qué? Porque se desconectó de Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Adán. ¿Se acuerda usted cuando le dijo Dios a Adán acerca de los árboles del huerto? Le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Adán y Eva comieron del fruto prohibido y se desconectaron de Dios. Es decir, espiritualmente se quedaron completamente débiles, lo suficiente nada más para poder vivir, vamos a decir, porque el espíritu es la fuerza motriz del hombre. Pero no había esa relación con Dios, no había ese alimento espiritual. Por eso es que Cristo dijo, conoceréis la verdad te hará libre. ¿Desde dónde? Desde tu espíritu. Ahora, aquí en Romanos 8:15 leímos que dice que cuando nosotros creemos en Cristo, recibimos o viene a nuestro espíritu el Dios espíritu, o sea, Dios mismo que es espíritu, viene a nuestro espíritu. Y por primera vez, fíjese bien, desde que el hombre pecó, desde que nuestros padres Adán y Eva pecaron, hasta el día que viene Cristo, que muere por nosotros y que nos liberta del pecado, y que entra el Espíritu Santo a la vida del hombre, ahí es la primera ocasión cuando el hombre puede llamarle a Dios Padre mío. Si usted es curioso, si usted es una persona detallista, cuando usted lea la Biblia, ahí en el Evangelio, al principio del Evangelio, usted va a encontrar en algunas ocasiones que el Señor Jesús dice, mi Padre, vengo de mi Padre, salí del Padre, voy al Padre. Pero nadie más podía decir eso, solamente el Señor Jesús. Porque hablar del Hijo de Dios, eso lo vamos a ver en otra ocasión, hablar del Hijo de Dios
es hablar de Dios manifestado en carne. Entonces, cuando el Señor Jesús dice mi Padre, nadie más, ningún ser humano puede también decir mi Padre. Sin embargo, en estos días, usted y yo, hermano que me está mirando, usted y yo, hermano que me está escuchando nada más, usted y yo podemos llamar a Dios Padre. Y es lo más normal. Pero antes de que Cristo muriera y resucitara, nadie podía decir que éramos hijos de Dios o que Dios era nuestro Padre. Los judíos no podían decir, los discípulos no podían decir. Cuando el Señor resucitó, les dijo el Señor, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Fíjese bien cómo el sacrificio y resurrección de Cristo rompen las cadenas. Ahora ya hay libertad para que el hombre, cualquier hombre que crea en Cristo de todo su corazón, pueda llamarle a Dios Padre. Entonces aquí vemos, ponga atención, en dónde comienza el grito de Padre mío. Cuando dice Abba Padre, mire lo que dice aquí, se lo voy a leer los dos versículos juntos y usted vea el momento glorioso. Aquí muchos hermanos se van a gozar, van a descubrir cómo el mismo espíritu del hombre habla con Dios, se comunica de nuevo con Dios, se rompe el silencio que había estado por siglos entre Dios y los hombres y de pronto sale el primer grito de recién nacidos. Y ese primer grito no es el de Pedro o el de Juan, no. Ese primer grito es el de Cristo. Fíjese bien cuando dice Padre, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hace, Padre. Y ahí está. Entonces el primer grito lo inicia Cristo porque es el Hijo de Dios por excelencia. Pero de ahí usted y yo damos el primer grito a medida de que el Espíritu Santo tiene contacto con el espíritu del hombre. ¿Quién sería la primera persona que tuvo esa experiencia? Fíjese bien, Dios lo sabe, solamente lo sabe, pero lo glorioso es esto, de que de pronto se rompe el silencio que había por siglos y Dios escucha el llanto de un niño, Dios escucha las primeras palabras del recién nacido en la tierra que dice, Padre mío. Imagínese a nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, después de Cristo, porque Cristo dijo, si yo muero, me quedo solo, me voy a la gloria y no pasa nada. Pero si yo muero, llevo mucho fruto. De manera que murió el Señor y el Señor clama y Padre, Padre, para esto he sido enviado. Algunas Biblias dicen, Padre, ¿por qué me has abandonado? No hay tal cosa. Dios no abandonó a su Hijo. Dios no abandonó a Cristo. Pero en el arameo dice, Padre, Padre, para esto he sido enviado. Ahí está como que el mismo Señor Jesús, que en ese momento lo podemos ver aún como nuestro hermano mayor, nuestro capitán, nuestro líder, el que hace la entrada triunfal a la gloria con todo ese ejército de redimidos, él mismo está diciendo, Padre, Padre, como la pajarita que está enseñando a los pequeñitos a que clamen, a que pidan comida. Dese una idea de esa manera. Pero qué glorioso el momento cuando Dios escucha esa primer llamada, Padre mío, el primer redimido. Después de Cristo entra el primero de los redimidos, fíjese bien. Después de la obra de Cristo, el primero de los redimidos. Qué glorioso ha de haber sido ese momento cuando Dios recibe hijos por Cristo Jesús. Y aquí lo vemos en Romanos 8:15. A mí me encanta leer las escrituras porque de pronto, mi mente, mi espíritu viaja y se regocija. Dice, habéis recibido el espíritu de adopción, Romanos 8:15. Habéis recibido el espíritu de adopción. Has recibido, le has dado la bienvenida. El espíritu ha entrado a ti, a tu espíritu.
habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Verso 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está. No es que nosotros somos hijos de Dios porque levantamos la mano y dijimos, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. No. La noticia se le da a nuestro espíritu y se la da el Espíritu Santo. Esa es la conexión, esa es la inyección de vida eterna cuando nuestro espíritu se libera, cuando nuestro espíritu se fortalece, cuando nuestro espíritu que estaba allá sepultado entre tantas cosas, entre tanta maldad, que no se había contaminado él, porque él no se puede contaminar con el pecado, pero estando en esa profundidad allá que no podía, no tenía la fortaleza porque no había conexión divina, ¿verdad? En otras palabras, la batería estaba baja de potencia. ¿Ha visto usted cuando pone una batería que casi no sirve? Le muestra algo por ahí y usted se emociona como que ya va a servir y ¡pum! Se va otra vez. Así estaba nuestro espíritu. Pero cuando hace la entrada del Espíritu, después que Cristo muere y resucita y que nosotros recibimos ese sacrificio por la fe, el Espíritu Santo tiene que entrar a nuestro espíritu y ahí nos declara, ustedes ahora son mis hijos, pero al mismo Espíritu. Y entonces el Espíritu se libera, fíjese bien, se sacude todos aquellos estorbos que tenía encima por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza motriz del creyente, o sea, es la potencia que lo mueve, y ahí es donde nosotros debemos vivir. Acuérdese, este es un tema bien interesante, es un tema bien precioso. Le he titulado La liberación de mi espíritu para servir a Dios. Entonces, en estos días, y perdóneme que diga estas cosas, yo sé que muchos me van a tomar a mal, pero me van a tomar a mal aquellos egoístas, aquellos creídos que piensan que ellos pueden ser grandes predicadores o grandes enseñadores porque estuvieron en colegios, porque estuvieron en lugares donde los prepararon, ¿verdad? No, hermanos, no hay tal cosa, ¿verdad? Es bueno la preparación, es bueno ir a los institutos bíblicos, maravilloso, siempre y cuando los que dirigen el instituto bíblico sean espirituales. Pero si son solamente intelectuales, no le va a servir de gran cosa. Intelectuales vino a encontrar el Señor Jesús acá, personas que tenían conocimiento y personas que tenían tradiciones tremendas en cuanto al judaísmo. Pero aquí es lo espiritual. Ojalá que me pueda entender. Entonces, la obra del verdadero cristiano comienza en el espíritu. Ahí es donde se sacude de todo aquello. Por eso, una persona puede decir, le voy a dar un ejemplo. Yo me muevo muchas veces a otros países y yo no puedo andar con toda mi familia en otros países porque mi esposa tiene que atender a los hijos y yo no puedo andar con mis hijos por donde quiera. En primer lugar, porque pagaría mucho de boletos de avión. Entonces, muchas de esas veces tengo que hacer el trabajo solo. Y en el año 2013 estuve en la República del Salvador desde enero de 2013 hasta agosto del 2013. Y fueron meses y meses de trabajo allá, meses y meses de tratar con muchos hermanos y muchas hermanas. Hermanitas ancianitas, hermanas jóvenes, hermanas casadas, hermanas solteras, hermanas muy hermosas, y a cada rato venían hermanas más que todo y me decían, hermano Rodríguez, usted peligra mucho, tiene que andar con su esposa. Y yo les digo, hermanos, no hay necesidad, yo ando haciendo el trabajo para el Señor. Hermano, no se arriesgue, no tiente al Señor. Y yo les digo, no puede
una persona meterse en un problema espiritual, o más bien no puede meterse esa persona en un pecado de la carne si esa persona está conectada con el espíritu. Precisamente esos deseos, esa influencia, esa autoridad que venía y controlaba mi vida cuando yo no conocía a Cristo, al conocer a Cristo, al inyectarme el Espíritu Santo, la vida eterna, fíjese bien, al conectarse el Espíritu Santo conmigo, aquello se sacude y aquello cae a los lados y usted se levanta en victoria porque el Espíritu lo levanta desde su propio espíritu. Entonces, si nosotros nos consagramos a Dios, lo que menos puede afectarle es lo del mundo, siempre y cuando estemos consagrados a Dios. Hay muchos cristianos que se jactan que porque conocen aquí, que porque conocen allá, que porque tienen 30 años, que por eso van a permanecer. No, señor, no permanecen porque sea un predicador. Yo he visto a predicadores de 40 años caer en el pecado, ¿verdad? Y yo aprovecho este momento para decirles, ha habido muchos cristianos que me han juzgado a mí. Y por ahí les han dicho, Rafael Rodríguez se metió con una mujer y dejó su hogar y a sus hijos y cayó en pecado. Y hay muchos que hasta el día de hoy me están condenando por eso. Déjeme decirle, a mí no me preocupa lo que esa gente piense. Yo solamente quiero decirle, yo jamás me metí con una mujer. Fíjese bien, desde el día que yo creí en Cristo hasta el día que mi hogar se derrumbó por causa de unos tremendos hermanos que dañaron mi matrimonio por un falso testimonio. De ahí comenzó todo, que otro día se lo cuento. Pero desde ese momento empezaron los problemas. Y mucha gente dice, Rafael Rodríguez se metió con otra mujer, Rafael Rodríguez cayó en pecado. Que me sigan juzgando todos los que quieran, a mí no me interesa. Yo tengo una relación con Dios. Y hay hermanos que a veces se dan cuenta porque encuentran por ahí que en Facebook, que aquí, que allá, que se habla de Rafael Rodríguez. ¿De qué buen siervo de Dios no han hablado los mismos envidiosos que están en el cristianismo? Bueno, yo les quiero decir una cosa. Ya no estoy muy lejos de irme con el Señor. Ya de esta edad que tengo, en cualquier momento nos vamos. Y déjenme decir, no tengo ni la menor preocupación. Y hasta este momento sigo diciendo, yo no salí de mi casa por pecado, porque yo haya cometido un pecado con otra mujer. No, Señor. ¿Y por qué no? Porque yo he vivido con el Señor todo el tiempo. He vivido con esa relación con el Espíritu. Y cuando usted tiene esa relación, usted puede beberse en medio de tanta inmundicia y el Espíritu lo guarda, el Espíritu lo fortalece. Así es que mi hermano, mi hermana, este tema es bien interesante. La verdad que estamos hablando de algo muy, muy importante, que es el corazón, que es el centro de la vida cristiana. Le voy a dar una idea nada más. En Juan capítulo 5, versículos 24 a el 25, que dice así: de cierto os digo, hablando el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oiga esto, el que oye mi palabra, el que oye el Evangelio y cree en Dios, se le conecta a la vida eterna. Verso 24, Juan 5, 24. Verso 25, Juan 5, 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Fíjese bien, se escucha el Evangelio. El Evangelio tiene un contacto directo con el Espíritu. Si el Evangelio no tiene un contacto directo con el Espíritu, haciendo la obra completa, déjeme decirle, ese es una imitación de cristianismo. Ahí es donde aparecen tantas personas que aparentemente creyeron en Cristo y que están sirviendo a Dios,
Y cuando menos acuerda usted, se da cuenta de que ese pastor se metió con tantas mujeres. Fíjese bien, hasta jovencitas, hasta muchachitas. ¿Por qué fue eso? Porque si bien se acercaron a Dios de buen corazón o Dios los atrajo a ellos, sus líderes no les enseñaron este fundamento, que su conversión tenía que venir desde el Espíritu, que no era asunto nada más de oír y entender que Cristo murió y resucitó, sino que tiene que haber todo ese proceso en lo que hemos estado leyendo en la palabra de Dios, para que nosotros tengamos la revelación de que no solamente oímos el Evangelio y creímos en Cristo, es decir, recibimos el sacrificio de Cristo y fuimos recibidos de parte de Dios, sino que también el Espíritu Santo vino a nuestro espíritu y lo hace libre de las opresiones de la duda, lo hace libre de las opresiones de la carne, cualquiera que éstas sean, lo hace victorioso sobre todas las tentaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el pecado y con Satanás, lo hace victorioso. Esto es el cristianismo que viene desde la liberación de nuestro espíritu, la vivificación de nuestro espíritu, esa conexión de el Espíritu de Dios con el espíritu nuestro, o sea, Dios se conecta con nuestro espíritu y de ahí el espíritu nuestro, que es la autoridad mayor y es a donde Dios tiene acceso, se conecta ahí la vida eterna y hace una explosión y al final los malos hábitos desaparecen. Por eso usted se va a encontrar a miles de predicadores y a miles de cristianos buscando que la persona se quite los malos hábitos. Yo le doy gracias a Dios, porque el pastor que me habló las primeras palabras, Dios lo usó de una manera especial el día que me habló. Yo, ya muchos de ustedes saben, andaba en Estados Unidos a la edad de 27 años, buscando a 3 hombres para quitarles la vida, porque habían herido de muerte a mi padre. Cuando viene a mí el Evangelio, yo no quería saber nada del Evangelio, yo no quería saber nada de Dios, a mí no me importaba nada de Dios, yo quería tomar venganza. Cuando este hombre es enviado por Dios, gracias Señor por haberlo enviado, este pastor vino a mi vida y me habló, ¿verdad? A mi esposa le hablaron unas hermanas, pero le dijeron, bueno, pastor, usted vaya con el hombre, porque nosotros pues ya trabajamos a la mujer, usted vaya con el hombre. Y se vino el pastor. A las 11 de la mañana estaba yo en el jardín de la entrada de mi casa, sentado con 6 cervezas. Me estaba tomando la primera y en eso llega el pastor y me dice, mira, vinieron a visitar a tu esposa unas hermanas y pues yo le dije a tu esposa que iba a venir hoy a visitarte y pues yo quiero que me dé 5 minutos. Y le dije, mire, siga su camino, no puedo atenderlo. Me dice, ¿por qué no puedes atenderme? Y le dije, porque estoy haciendo algo que yo sé que no es bueno, para que mezclemos esto que yo estoy haciendo con lo que usted trae, que yo sé que es bueno, que son las cosas de Dios. Venga en otra ocasión, cuando yo pueda estar en otra condición. Y me dijo él, dice, pues yo solamente quiero hablarte. Entonces le digo, pero no puedo atenderlo porque yo estoy tomando cerveza. Y me dijo, ¿y hay problema? Sigue tomando tu cerveza. Nada más escúchame. Tú sigue ocupando tu boca, pero préstame tu oído. Y a mí me llamó la atención cómo Dios usó a ese pastor para hablarme. Y entonces me dice, tú préstame tu oído, sigue tomando cerveza. Y a mí me llamó la atención, dije, cualquier cristiano, yo no conocía nada del cristianismo, pero yo dije, cualquier aleluya
inmediatamente lo condena a uno, que no te vas a salvar, que los borrachos irán al infierno y cosas así. Y yo le pregunté a él y le digo, oiga pastor, usted me dice que siga tomando, pues yo no quisiera, pero si usted insiste en que así me habla, pues yo sigo tomando. Y le digo, pero ¿cuál es la razón? Si todos los aleluyas que yo he conocido, lo primero que hacen es echarle en cara a uno los males que hace. Y me dijo él, pues están mal todos. Y yo dije, qué raro. Y le digo, a ver, cuénteme. Y me dice, es que evangelio no es quitarle nada a nadie. Evangelio es ponerle a Cristo en el corazón. Cuando Cristo entra al corazón, los males o los pecados o las tentaciones lo abandonan, porque Cristo ya ocupa el lugar que es el corazón del hombre. Y a mí me encantó aquello. Y por eso les digo, hermanos, hay muchos cristianos privándose de muchas cosas cuando allá adentro lo anhelan, lo desean. Yo le aseguro que hay muchos cristianos que antes fumaban, fíjese, son cristianos, y antes fumaban y por ahí se mueren por volver a fumarse un cigarrito, ¿verdad? Hay quienes tomaban y se acuerdan de tanta cosa que no le voy a detallar porque si no al rato lo hago que se vaya a tomar una cerveza. Pero antes tomaba y ahora de pronto por ahí paladea o ve un anuncio y se recuerda y sufre, ¿verdad? Pero cuando la obra de Dios es desde el espíritu del hombre, acuérdese, recibimos la inyección de vida eterna. El Espíritu Santo o Dios Espíritu se hace uno con nuestro espíritu y de ahí viene la fortaleza del bien, la influencia del bien, y al venir esa influencia del bien, nuestro ser se llena de luz de Dios y las cosas que son de las tinieblas caen, se derrumban y entonces vamos nosotros de victoria en victoria. Hermanos, esto está maravilloso. Yo hablo muchas cosas y siempre que yo hablo la palabra de Dios, por un lado te estoy hablando a ti, por otro lado, allá dentro de mí estoy orando a Dios para que al menos una de esas verdades que te he hablado, que son muchas, se te queden allá adentro y comiencen a hacer la obra en tu corazón. Yo creo que hay muchos hermanos y hermanas que han recibido bendición de parte de Dios y han recibido cosas que no conocían, y eso les va a dar una victoria en su vida espiritual. Así como de pronto empiezo yo a dar un tema y de pronto me vienen escrituras por aquí, escrituras por acá, pensamientos por aquí, pensamientos por allá. También hay un momento cuando ya Dios me dice, hijo, es hora de que ya cerremos el negocio. En otras palabras, hijo, es hora de que ya te detengas, ya diste el mensaje, ya de ahí yo voy a hacer el trabajo en cada uno, ya he estado obrando en cada uno, hijo, aquí termina ya tu trabajo. Y en este momento yo les quiero dar gracias a todos los hermanos y a todos los amigos, porque también hay amigos que estuvieron pendientes. Inclusive este mensaje que yo le he compartido, este estudio, puede servirle a usted, hermano, hermana, para evangelizar a una persona, porque habla precisamente de la obra de Dios, de la condición del hombre en el pecado. Entonces puede serle muy bueno para evangelizar. Entonces yo creo que hay hermanos, que hay hermanas que estaban débiles, oiga bien, que les hacía falta más suministro espiritual, que tenían más entendimiento que espiritualidad, y ahora con esto se les abre más el panorama y hay más entrada de espíritu a su espíritu y va a haber cambios en su vida. Estos temas son llenos de bendición para aquellos que realmente abren su corazón a Dios.